esto de los anglicismos se estamos volviendo loca a Marci Ortega, que es bien partidaria del idioma de Cervantes. Yo también creo que tiene razón. Bueno, si os digo que vamos a hablar del síndrome del burnout, pues me decís, pues anda y que te ondulen con la permanente. La cuestión es que es el síndrome del quemado en el trabajo, y de eso se habla muchísimo, y hay montones de personas que lo están, y cada vez hay más maestros y más médicos y más de todo que están hasta las narices, y de hecho hay gente que directamente sueña con abandonar su trabajo cuando no lo abandona. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Nos vamos con Marian Aldiván. Marian Rojas es nuestra psiquiatra, autor de Encuentra tu persona vitamina, que sigue bestseller. Es el ensayo de no ficción más vendido en España, ¿verdad, Marian? Buenos días. Buenos días, Cristina. Bueno, es una alegría lo del libro, porque yo cuando lo escribí pensé que ayudaría a muchas personas y así está siendo. Y entonces para mí, que con la consulta al final siempre digo que no tienes tanto acceso, porque los pacientes que te dan las horas del día y poder escribir sobre un tema y que la gente lo lea, se siente identificado y desbloquee pues heridas, fantasmas, bueno, es una sensación de satisfacción muy, muy importante. Efectivamente, pues vamos a contar qué es exactamente esto del síndrome del burnout o del quemado. Bueno, el síndrome del burnout yo creo que a muchos de nuestros oyentes seguro que les resulta familiar porque se ha hablado en los últimos años y se ha incrementado con la pandemia. Es la sensación de estar agotado físico y psicológicamente. Es una respuesta extrema al estrés crónico en el ámbito laboral. Está causado porque tienes una sensación de tensión a nivel profesional y esto te afecta en muchísimos ámbitos de la vida. Entonces empieza por la vida laboral, ahora veremos a quién le pasa y por qué pasa y qué síntomas tiene, pero acaba afectando a todas las áreas de la vida personal. Y entonces es alguien que de repente está expuesto a niveles elevados de estrés, tiene mucha carga de trabajo, pues horarios terribles, jefes difíciles, ambientes tóxicos, mucha relación con cliente. Hay una serie de factores que ahora, si quieres, detallamos. Y entonces de repente uno nota que tiene una serie de síntomas y que no puede más y que está agotado emocionalmente. La autoestima la nota que la tiene como muy baja y luego se nota como despersonalizado, que esto significa que cuando haces el trabajo vas en modo automático y eso te lleva muchas veces que si tienes, por ejemplo, una relación con personas de tu equipo, con clientes, si eres un médico con los pacientes, como que te cuesta o bloqueas la parte empática. En el médico y en el enfermero y en los auxiliares y en los celadores, en el ámbito sanitario, esto después de la pandemia y pues ha sido una cosa muy frecuente. O sea, tú quieres decir estas personas que se comportan como si fuesen autómatas, como si fuesen máquinas, indiferentes a lo que les estás contando, ellos pim pam a lo suyo. Justo, es como que el cerebro simplemente piensa en el resultado, conseguir algo rápido en el instante y lo último que busca es empatizar, dedicar tiempo, buscar una sensación de plenitud en ese momento profesional. Y en eso pues hay muchas veces irritabilidad, respuestas feas, momentos de tensión, mucha frialdad, no crees en lo que estás haciendo y pienso no mucho, porque yo soy médico en el tema, a mí me ha pasado, no en burnout, pero es una sensación de ya no poder más, en momentos que no puedes más, que te replanteas tu vocación. Dices, bueno, esta profesión que yo he elegido, pues ¿para qué sirve, no? ¿Qué pasa con el burnout? ¿Quién tiene más riesgo de sufrirlo? Bueno, pues primero son personas que se identifican a veces tanto con su trabajo que no saben encontrar un equilibrio entre su vida personal y laboral. O sea, estas personas que viven entregadas a la causa y pues porque eres dueño de tu empresa, porque eres autónomo, porque te encanta lo que haces, pero llega un momento que lo haces a todos los niveles y no delegas. Segundo perfil. Gente que no delega, que necesita controlar pues desde el reparto de la mercancía, pasando por el tema financiero, recursos humanos, gente que no sabe delegar y no confía en otras personas y entonces claro te acabas rompiendo. Luego lo que decíamos, estos trabajos cuando tienes mucha gente a la que tratar, porque al final siempre que estás con personas, pues atiendes sus problemas, sus necesidades, hay muchísima sensación de tensión, tienes que intentar que las cosas sean lo mejor posible. Pues bueno, los médicos, imagínate, trabajas con el sufrimiento ajeno, entonces claro, es un tema muy complicado, los clientes, los proveedores, pues todo esto, claro, todos nosotros llevamos una carga emocional cuando nos relacionamos en el ámbito profesional y el estar con gente, pues a veces carga, pero igual que en eso
luego hay otro extremo, que es trabajar solo. El teletrabajo está siendo duro porque no te vinculas igual en un trabajo si lo haces teletrabajando que si vas a un sitio, porque te pones en el papel, ¿no? Cuando llegas a tu empresa, te guste más o menos, hay una sensación. Y el teletrabajo, que es muy útil en algunos momentos, si descarga, a veces a largo plazo te hace sentirte tan individual y tan poco comprometido que te quema lo que estás haciendo porque no crees en ello. Entonces esto es un tema. Luego a veces los trabajos... Interesante, porque nos quejábamos del trabajo en equipo y en los ambientes físicos, pero lo cierto es que la interacción social es buena para la cabeza. Bueno, de hecho es que nosotros sabemos que la soledad es el principal factor de riesgo para enfermar a día de hoy. Hay un libro escrito por el cirujano general de Estados Unidos, que es sobre la soledad, que lo publicó en la pandemia, que dice que el gran mal de Estados Unidos es la gente lo sola que se siente, los pisos, las casas, los apartamentos, los trabajos, el individualismo, que curiosamente en la cultura latina, en la cultura mediterránea, es menor porque aquí hay mucha sensación de familia, de compañerismo. Aquí vivimos en los bares, quedamos, hay mucha sensación de ambiente allí. Pues muchas veces en Estados Unidos la gente deja a su familia de un pueblo del centro de Estados Unidos, se va a estudiar y los ves en Thanksgiving y poco más. Y entonces la parte de la soledad es terrible. La soledad es terrible, y una de las cosas que salva la soledad es la interacción con las personas. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es tener un jefe controlador, perfeccionista, que otro día hablábamos de los controladores, y que no te deja ni a sol ni a sombra, que nunca sabes a qué hora vas a salir. Factor de riesgo, por ejemplo, no saber a qué hora vas a salir de tu trabajo, no tener horarios. Entras a las 8 o a las 9 y no sabes si sales a las 6, a las 8 o a las 12 o a las 3 de la mañana. Y hay trabajos muy exigentes, o en situaciones de becarios, o en personas que de repente tienen proyectos importantes. Mi hermana Cristina a veces tiene en su trabajo, pues hay días que no sabe a qué hora sale, y entonces de repente... ¿Ella qué hace? Hace estas cosas de consultoría que son terribles, ¿no? Sí, porque no hay horarios, noche, sí. Día y noche. Y entonces claro, esto quema muchísimo, porque dejas de creer en lo que haces. Y hay un punto que hay muchas personas que dicen, bueno, pero si tienes un mal trabajo y tienes burnout, pero me pagan, que es lo que pasa muchas veces, aguantas a veces por sueldos míseros y otras veces porque te pagan muy bien, pero esa sensación de hacerlo por dinero puedes aguantar un poco. Pero luego, si tu cuerpo sigue intoxicándose de cortisol, sigue agotándose, hay un momento que empieza la enfermedad. Y este es el problema, que es que empieza la enfermedad física. ¿Y qué es la enfermedad física? Pues que empiezas con migrañas, con dolores de cabeza, empiezas a dormir más, te notas agotado. De hecho, algunos síndromes de fatiga crónica están relacionados con esto, ¿no? A veces gente que tiene problemas de agotamiento brutal, pues empiezan por estas cosas. A veces gente que empieza a buscar las vías de escape del alcohol y sales de trabajar y te dedicas a beber. Bueno, a mí una de las cosas que me preocupa es a veces es el extremo, ¿no? Pero es el infarto. Le dio un infarto. Y dice, bueno, pero es que trabajaba a tal nivel, era incapaz de... la relación no es que sea directa, pero es verdad que hay una serie de factores que aumentan: las úlceras, las pérdidas de peso, o el comer, los atracones, los dolores musculares, temas gastrointestinales, reflujo. Es decir, nuestro cuerpo, cuando no le cuidamos, siempre nos llama la atención de alguna manera, y al final la enfermedad no deja de ser una llamada del inconsciente. Del espíritu, del alma, decirte, oye, hazme caso, cuídame un poquito más. Pero ¿y qué le podemos aconsejar a la persona, a nuestro oyente, que se reconoce en lo que estás describiendo, en este síndrome del quemado, del trabajador quemado o del burnout? Lo primero es que realmente se haga una pregunta: si lo que pasa es que está estresado o está en burnout, que a veces tendemos a sobrediagnosticarnos de cosillas, ¿no? Entonces a veces digo, bueno, lo que estamos es estresados porque tenemos un pico de trabajo, pero el burnout es estar realmente mal, o sea, es decir, pasas a un estado de agotamiento, de despersonalización, de
de poca creencia sobre ti mismo. No te crees lo que eres. Ahí pasas muchas veces a decir, mira, es que no valgo nada, no me interesa lo que hago, modo automático. Lo primero es analizar si realmente es estrés o es algo más. Es decir, lo segundo es si es por mi forma de ser. Es decir, hay personas que son demasiado dependientes de la opinión del jefe, que se estresan demasiado, excesivamente preocupones, hipersensibles. Es decir, ¿hay algo de mi forma de ser que pueda estar activando este estrés crónico, este burnout? Porque yo me preocupo demasiado, porque yo soy demasiado nervioso, porque soy muy controlador. Pues a veces, 1, 2, ¿hay algún factor que es del trabajo per se? Es decir, mira, es que es un trabajo de noche de ambulancia. Bueno, pues que es un trabajo estresante. A mí el otro día... Veía en consulta un técnico de ambulancia que últimamente pues ha tenido cosas terribles, ¿no? Le ha tocado una serie de noches muy malas, con trabajos muy duros. Entonces me decía, es que estoy muy quemado. Y le digo, bueno, es que trabajas en un trabajo que es un factor de riesgo para quemarte. Porque hay trabajos más calmados y menos tensos, y hay trabajos que generan este nivel de tensión. Luego, por otro lado, ¿cuáles son los factores de estrés? Es el ambiente, es el no saber a qué hora salgo, es tener un sueldo variable constantemente, que esto me lo decía esta mañana una paciente, me decía, es que yo estoy muy quemada, Marian, porque cada mes dependo de lo que mi jefe decida pagarme. Pero claro, claro, pues esto es un factor de estrés terrible. Porque el no controlar, la sensación de no controlar las variables de nuestro trabajo tiene mucha más, activan mucho más la posibilidad de que te quemes. Luego, valorar las opciones. A veces nos pensamos, porque llevamos muchos años en un trabajo, que es que no sabemos hacer otra cosa. Y la reinvención es importantísima. Yo creo mucho en la reinvención, reinventarse y decir, Yo también, efectivamente. O sea, ayer me decía, es que hay otras vidas. Hay otras vidas. Ayer me decía un paciente que toda la vida trabajando en un despacho de abogados, trabajando mañana, tarde y noche, viajando, y en un momento dado decidió que montaba un hotel rural con su mujer, porque se quemó. Bueno, es verdad que le dio una angina de pecho, empezó a encontrarse mal, se le dormían pues las manos, y ya pues un poco hipocondríaco, que me parece bien, decidió que cambiaba su vida. Y lógicamente me decía, Marian, gano menos, estoy en otro ámbito cultural, social ahora mismo, pero soy mucho más feliz. Y a veces es que nos pensamos que solo sabemos hacer para lo que nos llevan pagando un tiempo, que a veces hay que reinventarse. Y es que yo creo mucho, yo en mi consulta esto lo trabajo un montón, que volver a creer en nuestras posibilidades, en nuestras oportunidades, en quiénes somos, en qué cosas sabemos hacer. Luego buscar apoyo, contarlo. A veces es que hay que contar las cosas. Y a veces la gente te pone las cosas en su sitio. A ver, no te agobies, esto es que es una cosa temporal. Esto es porque a veces tenemos...
la sensación de que tenemos que estar enamorados de nuestro trabajo, que tenemos que creer que nuestro trabajo tiene que ser una fuente de felicidad constante. El trabajo tiene que ser un sitio que no nos enferme y que nos dé las máximas satisfacciones posibles. Pero tampoco puede ser. De hecho, mis hermanas y yo hace unos años montamos un proyecto que se llama Ilusio, en el que ayudamos a que las empresas tengan mayor inteligencia emocional mediante charlas, talleres, ayudamos a equipos, etcétera. Pero yo siempre parto de una premisa. No podemos pedir peras al olmo. El trabajo es un sitio donde nos cansamos, nos desgastamos. Pero por otro lado nos tiene que dar alguna satisfacción, pero si nos enferma ahí tenemos que poner el foco y buscar las mejores herramientas, ¿no? Bueno, y por ejemplo oír este podcast, te bajas de fin de semana de COPE la intervención de Marian en el diván y mejoras. Querida amiga, qué gusto saludarte cada sábado, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina, y feliz sábado a los oyentes. Un abrazo, adiós, adiós.